Si algo yo puedo decir es que yo he encontrado en muchas comunidades de gente empobrecida en Guatemala un gran sentido de solidaridad hacia otros que son más pobres que ellos. Jesús ha dicho, es mejor dar que recibir. Es decir, la dinámica del espíritu cristiano es siempre olvidarme de mí mismo para pensar en los demás. Y cuando yo hago eso, lo debo de hacer no para aprovecharme de los demás, no para caerle bien a los demás, sino para buscar verdaderamente el bien de los demás, porque el mandamiento más importante es amar a Dios y amar al prójimo. Cuando yo vivo en esta dinámica del olvido de mí mismo, porque yo quiero vivir el amor de Dios amando al prójimo, porque a Dios no lo miro, pero al prójimo sí lo miro, entonces eso da como resultado la presencia de uno de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y uno de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida es la alegría. Pero esa alegría profunda que nace de saber que yo estoy en el camino que Dios quiere, en el camino que Dios quiere para la humanidad. Muchas de las desgracias, de los infortunios, de las tristezas, de las angustias, de todo lo que significa dolor en esta tierra, es sencillamente fruto de la falta de un amor entre nosotros. No por nada, el mandamiento más importante, Jesucristo lo dijo, amar a Dios sobre todas las cosas, no al dinero, no al poder, no al placer, sino a Dios, tal como Jesús nos lo dio a conocer, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Es la regla de oro del cristianismo. Cuando uno vive de acuerdo a esa regla de oro, uno se da cuenta entonces que uno puede ser una persona feliz, aunque sea pobre. No por nada Jesús dijo, felices los pobres de espíritu, y felices los pobres porque Dios será el reino de los cielos. Es decir, el tener delante de nosotros la práctica de las bienaventuranzas sigue siendo una fuente de alegría en la medida que yo lo haga porque amo a Dios y amo al prójimo. Entonces es ahí donde yo veo esa relación que usted señalaba, porque el amor debe de ir siempre dirigido a los que más lo necesitan. Y los que más lo necesitan son, en palabras del Papa Francisco, y que los obispos en Aparecida las dijimos, son los descartables, los que ya no cuentan para nada, los que son excluidos, los que ni siquiera se sabe que existen. Hacia ellos debe de ir dirigidas nuestras acciones de amor. Y cuando uno vive así, pues uno encuentra un gozo muy especial. Yo pienso que una de las gravísimas consecuencias de ser rico, económicamente, materialmente, es lo que le pasó en el Evangelio de San Lucas, en la parábola del rico y del pobre. El rico, dice el Evangelio de San Lucas, banqueteaba todos los días, se vestía espléndidamente, tenía fiestas y no se había dado cuenta de que en la puerta de su casa había un pobre, enfermo, lleno de llagas. El Evangelio de Lucas dice que hasta los perros se le acercaban para lamerle las llagas. No se había dado cuenta que ese pobre estaba ahí hambriento y que ni siquiera este rico le daba las migajas que caían de la mesa. Eso creo que es siempre lo que explica la palabra de Jesús cuando dice, tú no puedes servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Porque si haces del dinero tu Dios, pues te vas a olvidar del Dios verdadero, que es el Dios revelado por Jesús. Por eso yo creo que la riqueza puede ser un obstáculo cuando Jesús habla de que el camino para llegar a la vida eterna es un camino muy estrecho y que desafortunadamente cuando las personas se olvidan del sentido trascendente de la vida, porque la vida termina aquí pero comienza más allá, se hacen indiferentes y se hacen egoístas. Yo considero que encontrar ese sentido de la vida en olvidarme de mí mismo para compartir lo que yo tengo con otros que tienen menos, le va a dar a cualquier persona un sentido de realización personal increíble. Pero lo que yo pienso es, este no es asunto de decirlo, yo lo puedo decir, pero lo que yo quiero es, haga usted la experiencia. Es decir, usted que me está viendo, que me está oyendo, haga la experiencia y se va a dar cuenta de que de verdad es siempre mucho mejor dar que recibir. Y entonces, cuando uno cae también en la cuenta de que somos caminantes en esta tierra
y que lo que necesitamos es ir preparando el encuentro definitivo con Dios, entonces uno todo lo relativiza. Relativiza el dinero, relativiza la fama, relativiza el poder, todo lo relativiza, porque se da cuenta, como dice San Agustín, que Dios nos hizo para Él y que el corazón va a estar inquieto hasta que descansemos en Él. Por eso, la exhortación mía es esa, que no olvidemos que siempre es mejor dar que recibir y que en la mayoría de los casos el planteamiento puede ser un planteamiento desde la caridad. Yo quiero hacer una obra de misericordia, doy una limosna, doy una aportación, doy una ayuda. Fabuloso, porque la palabra de Dios también enseña que los que dan limosna están cumpliendo uno de los mandatos de Jesús. Pero también hay otra manera de entender las cosas y es desde la justicia. Yo creo que un cristiano no debe de quedarse solo en pensar que está llamado a compartir lo que tiene porque hay otros más pobres, sino también porque es un deber de justicia el poder ayudar a otros que no han tenido tal vez las oportunidades que esta persona que tiene bienes las pudo haber tenido o las tiene. Para mí siempre ha sido muy significativo ese relato del Antiguo Testamento cuando cayó el maná del cielo, porque se dice que ese maná del cielo era la comida para todos los israelitas que estaban en el desierto y que a nadie le faltaba y a nadie le sobraba. Yo creo que ese es el ideal. El ideal siempre va a ser entender que aunque yo tenga mucho, Dios me va a pedir cuentas de mi vida, pero yo también ya desde ahora puedo encontrar un sentido de realización personal cuando yo comparto lo que tengo. Y por eso repito las palabras de Jesús, siempre da más alegría dar que recibir. Así que yo exhorto a las personas que apoyan estos programas de Cross, que sean generosos sabiendo que un día, pues al presentarse delante de Dios, Dios no le va a preguntar cuánto dinero lograste acumular, cuántas cuentas de banco tuviste, sino le va a preguntar, ¿y le diste de comer a los hambrientos? ¿Y le diste de beber a los sedientos? ¿Y visitaste a los enfermos? ¿Y visitaste a los presos? ¿Y apoyaste, ayudaste, acogiste a los migrantes? Esas van a ser las palabras del juicio final. Entonces hay que entender la vida desde esta perspectiva de eternidad. Somos peregrinos aquí, que vamos caminando, y llegará un momento en el que cara a cara delante de Dios, nuestra vida va a aparecer como fue.